Génesis 4, versículos 16 al 26. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamah. Y dijo a Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Alguien aquí se ha perdido alguna vez? ¿Sí? ¿No? Me acuerdo cuando yo era joven, que yo estaba con mi familia y fuimos a un parque con un gran bosque para caminar con algunos amigos. A un punto el camino se dividió y mi amigo y yo dijimos que todos nos siguieron. Y escogemos y tomamos un camino, pero era lo equivocado. Y nos perdimos por un rato. Es lo que pasa cuando uno hace caso a lo que dice 2 niños de 7, 8 años cuando ellos no tienen ninguna idea de lo que están diciendo. Pero esto fue chistoso porque nada salió mal. Era un parque con muchas personas y muy rápidamente regresamos al camino correcto. Pero el perderse puede ser una experiencia aterradora también, ¿verdad? Un niño se pierde en un centro comercial y tanto él como su mamá están angustiados. O aún peor si se pierde en el Zócalo durante la celebración del Día de la Independencia, como celebramos la semana pasada. Imagínense la angustia de estar perdido entre tanta gente. Pero aún siendo tan espantosa la experiencia de perderse aquí en esa ciudad o en cualquier otro lado, no es nada en comparación con la situación de la persona espiritualmente perdida. La persona que está en el camino en contra de Dios, a propósito, y sigue en él. Es muy peligroso estar perdido de manera espiritual. Peligroso si uno está en el camino incorrecto, que nada más le lleva a seguir en pecado y le lleva hacia la muerte eterna. La semana pasada estudiamos el tema de los 2 caminos. El camino de Caín, el malo, el camino de rebeldía y desobediencia en contra de Dios, y el camino de Abel, el camino de Dios, de obediencia. La razón por la cual entonces en mi introducción yo sigo hablando de caminos, de esta misma ilustración, es porque explica bien el resto del capítulo también. Todo este capítulo nos enseña del contraste entre los dos caminos, o para decirlo diferentemente, entre las 2 líneas, entre las 2 simientes, como estudiamos en Génesis 3. La simiente de Dios, de la mujer, la simiente de la serpiente. El camino de Dios, ilustrado por Abel, y el camino de la desobediencia, el camino en contra de Dios, el camino ilustrado por Caín. Pero aunque hace 8 días estudiamos o nos enfocamos más en la decisión que tomó Caín, la decisión consciente de desobedecer a Dios y seguir en su propio camino, hoy vamos a enfocarnos más en las consecuencias de su pecado. En las consecuencias de estar en el camino equivocado. Y no solamente consecuencias para él, para Caín, sino también consecuencias para su familia, para su descendencia y para todo su mundo. Y es lo mismo para nosotros también. Una persona
que desobedece a Dios y decide conscientemente rechazar a Dios, la persona que sigue conforme a su naturaleza en su pecado, va a sufrir las consecuencias. Pero no solamente él mismo, sino también su familia, su mundo. Es claro para el incrédulo porque el castigo del incrédulo es la muerte eterna. Y así su camino es tan peligroso porque las consecuencias de estar en este camino en contra de Dios no son consecuencias temporales, sino consecuencias eternas. Pero nosotros como cristianos podemos sufrir las consecuencias cuando caímos en pecado, porque si a veces nos desviamos por un rato al camino incorrecto, también vamos a sufrir las consecuencias. Y no solamente nosotros, sino muchas veces las consecuencias también afectan a otras personas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Nuestras decisiones malas y nuestros pecados pueden afectar a nuestros hijos. La solución entonces es aferrarnos al camino correcto e invocar el nombre del Señor. Como vemos aquí al final de este pasaje, hablar de Cristo, adorarle a Él, compartir las buenas nuevas de su salvación a todos. Esto resultará en buenas consecuencias en vez de las malas. Entonces ahora vamos a ver las consecuencias del pecado de Caín y de su desobediencia y su rebeldía en contra de Dios. Y quiero que todos ustedes piensen, mientras vemos esas consecuencias del pecado de Caín, que ustedes piensen en cómo sus acciones afectan su futuro. Cómo sus acciones afectan a los demás. Y ante todo, cómo sus acciones afectan su estado espiritual, su destino eterno. Porque cuando nosotros andamos en el camino incorrecto, cuando rechazamos los claros mandamientos, la palabra de Dios, las consecuencias son desastrosas para nosotros, así como para otras personas. La primera consecuencia del pecado de Caín que vemos en este pasaje es la consecuencia de vivir lejos de Dios. Vamos a leer otra vez el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Entonces vemos esta consecuencia inmediata del pecado de Caín. Él desobedeció a Dios conscientemente y después salió de delante de él. Salió a su propio camino. Fue parte de su castigo, como vimos antes en el capítulo, fue echado de la presencia de Dios. Pero dice que él salió. Como vimos la semana pasada, Caín no quería arrepentirse, Caín no quiere regresar a Dios, decir, Dios, perdóname por favor, no quiero ser echado de tu presencia. No, dice, Caín salió delante de Jehová. Adiós. Así es el pecado. La persona que vive en pecado sin arrepentimiento es una persona que vive lejos de Dios. Es una persona que vive fuera de su presencia, fuera de sus bendiciones y fuera de su protección. Otra vez tenemos que entender aquí, Caín no está arrepentido y Dios está diciendo, no quiero que tú regreses. Caín nunca demostró arrepentimiento verdadero, sino solamente remordimiento. Caín no quería obedecer a Dios. Caín no quería confesar su pecado, pedir perdón y regresar a Dios. No. Y cada persona en este mismo camino de desobediencia está en la misma posición como Caín, lejos de Dios. A pesar de lo que la persona dice con su boca, a pesar de lo que la persona dice cuando habla de Dios y tal vez ora a Dios, no, si vives una vida sin arrepentimiento, estás en el camino equivocado y vas a sufrir las consecuencias de vivir lejos de Dios, fuera de su bendición y fuera de su protección. Y por eso todos tienen que tener cuidado. Por favor, no te engañes pensando que estás bien con Dios y pensando que mereces sus bendiciones cuando tú has escogido tu propio camino, cuando tú no quieres arrepentirte, cuando tú no sientes ninguna convicción de tus pecados, ni la necesidad de perdón, cuando tú dependes de tus fuerzas y tus obras. Ahora estoy hablando más con los incrédulos ante todo, porque
La mayoría de las personas en este mundo espera la bendición de Dios. Tú sales a la calle y tú preguntas a una persona, ¿tú esperas que Dios te bendiga? Va a decir, por supuesto. Si tú sales a la calle y preguntas a una persona, ¿tú piensas que Dios contesta tus oraciones? Va a decir, sí, claro. Pero qué orgullo es, qué necedad pensar que Dios te va a bendecir cuando vives lejos de Él, cuando no le obedeces, cuando estás en tu propio camino, cuando tus pecados no te cargan, cuando no te arrepientes. ¿Qué orgullo tienes a pensar que Dios va a responder tus oraciones? Que Dios va a bendecirte? Para nada. Cuando tú estás en tu propio camino de rebeldía, en vez de en el camino que Dios te manda, cuando confías en que eres una buena persona, en vez de confiar en las buenas obras de Cristo, sus méritos, no vas a recibir nada de las bendiciones de Dios, ni una. No vas a recibir su protección. ¿Qué quiere decir, ante todo, que tú vas al infierno cuando mueras? Que tú no tienes la salvación que necesitas. Es una consecuencia muy fuerte de decidir que tu propio camino es mejor que el camino de Dios y así vivir en desobediencia a Él. No esperes sus bendiciones y su protección cuando no te has arrepentido y cuando no confías en Cristo para tu salvación. Cuando vives en desobediencia sin arrepentimiento. También podemos ver aquí no solamente aplicación para los incrédulos, sino también para la iglesia. En cuanto a personas que asistan a una iglesia cristiana, que son todos ustedes. Porque existen algunas personas que tal vez por años están en la iglesia, personas que dicen las palabras correctas, personas que parecen bien, pero después caen en un pecado y rehúsan arrepentirse. O nada más salen de la iglesia y nunca regresan. Nunca asisten a otra iglesia, regresan al mundo, regresan a vivir como antes. Cuando tales personas salen de la iglesia, cuando ya ni demuestran un interés externo en las cosas de Dios, es fácil ver en cuál camino están. Porque seguro que Caín por muchos años no externó su rebeldía. Lo más probable es que vivió en obediencia externa, mientras su corazón estaba muy lejos de Dios, pero no podía esconder su identidad verdadera para siempre. Un día demostró la maldad de su corazón cuando mató a su hermano, demostrando que había escogido otro camino en contra de Dios. Así es con algunos supuestos cristianos en iglesias cristianas. Por algún tiempo parecen bien externamente, vienen, hablan bien, leen la palabra, pero un día demuestran cuán lejos está su corazón de Dios. Un día demuestran que en verdad están en otro camino. Es como leemos en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? No todos los que vienen a una iglesia cristiana son cristianos. No todos aquí son cristianos. Obviamente, eso no se refiere a una persona que se mueve a otro estado, a otro país. Ya no está en nuestra iglesia, no es cristiano. No es eso. No se refiere a una persona que ya asiste a otra iglesia hermana más cerca de su casa. Estamos hablando de personas que salen completamente de la iglesia, nunca regresan a ninguna iglesia, empiezan otra vez a vivir como el mundo. Están demostrando por su salida su hipocresía. Están demostrando que están viviendo lejos de la presencia de Dios. Entonces no piensen, por favor, que el mero hecho de tener tu cuerpo aquí en este edificio significa nada, garantiza nada, porque no. Gracias a Dios, algunas personas que salen después regresan. Esa es la misericordia de Dios. Así oramos nosotros por todos los que han salido incorrectamente de nuestra iglesia, que regresen. Oramos por ellos. Pero no todos regresan.
Algunos demuestran claramente que siempre estaban en el camino de Caín, en el camino de desobediencia, y que nunca eran los hijos de Dios. Y no es la culpa de nadie más, menos la persona misma, cuando decide continuar en este camino malo y vivir lejos de Dios. No podemos echar la culpa a nadie más. Caín vivió así. Caín mató a su hermano aún con el aviso de Dios mismo. ¿Se recuerdan? Dios, después del sacrificio de Caín, descendió para hablar con Caín y decir: cuidado, el pecado está a tu puerta. Y Caín de todos modos se fue y mató a su hermano. ¿Fue la culpa de Dios? No. ¿Fue la culpa de sus papás? No. ¿Fue la culpa de su hermano? No. Fue la culpa de Caín mismo. Caín no quería obedecer a Dios. Caín estaba satisfecho y contento en su camino de rebeldía. Y por eso siguió en él. Entonces no es excusa válida pensar en la culpa de otras personas y decir: no, yo no soy cristiano porque la iglesia está llena de hipócritas. No. No soy cristiano porque mi papá dijo que era cristiano y siempre me abusó y siempre actuó mal. No. Entonces sí es la verdad que como cristianos necesitamos guardar nuestro testimonio para no ser piedra de tropiezo a otras personas. Pero tú decides si quieres continuar en tu camino en contra de Dios o si quieres obedecer lo que Dios te manda en su propia palabra. No eches la culpa a nadie más. Y como he dicho, niños, jóvenes, no es la decisión de sus papás si es cristiano o no. Una persona dijo que Dios no tiene nietos. Que significa que sus papás son cristianos no garantiza que tú eres cristiano. Entonces no puedes decir: no, pero mis papás son cristianos, entonces también yo. No. No puedes decir: mis papás son tan malos que no quiero ser cristiano. Yo veo tanta hipocresía en ellos. No. Tú no tienes ese derecho. Si tú no eres salvo, es tu propia culpa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos responsables ante Dios. Hay mandamientos. Cristo mismo dijo en Marcos 1:15: arrepiéntete y cree. Si tú no lo haces, no eches la culpa a Dios, no eches la culpa a mí, no eches la culpa a tu familia. Es tu propia culpa por querer continuar en el camino de pecado. Tienes que darte cuenta. Segunda consecuencia de vivir o de estar en contra de Dios que vemos aquí en la vida de Caín. Segunda consecuencia del pecado es vivir en rebeldía en contra de Dios. Que parece casi lo mismo, ¿no? Pues la consecuencia normal de la vida de una persona viviendo lejos de Dios. Una persona viviendo lejos de Dios no le obedece. Vive en rebeldía, obvia, en contra de Dios. Porque la persona que vive lejos de Dios, y fíjense muy bien, no solamente carece de las bendiciones de Dios, no solamente carece del perdón de Dios, sino vive en pecado abierto y consciente en contra de Dios. Vemos esto en este pasaje también. Caín no aprendió la lección. Caín no aprendió de su castigo. Siguió en su propio camino en contra de Dios y demostró su rebeldía. ¿Cómo vemos eso? En el versículo 12 vemos que parte del castigo de Caín fue que iba a ser errante, extranjero en la tierra. Segunda parte del versículo 12. Y esto tal vez fue debido a la otra parte del castigo, que aunque labrara, la tierra no le dará su fuerza, su fruto. Entonces vamos a pensar, si una parte de la tierra no da fruto, no da cosecha al obrero, ¿qué hace? Bueno, puede poner cosas, pero si finalmente no va a funcionar para nada, pues va a otro lugar para encontrar mejor tierra. Pero Dios castigó a Caín porque Dios no iba a permitir que Caín tuviera éxito en la obra de sus manos. Le maldijo para ser errante y extranjero en toda la tierra. Pero fíjense bien, Caín no quería someterse a ese castigo. Caín siguió en rebeldía. Porque en la segunda parte del versículo 17 leemos que Caín edificó una ciudad
y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Entonces pregunta, ¿una persona que edifica una ciudad y vive en una ciudad es una persona errante y extranjero? Claro que no. Entonces lo que vemos aquí es que Caín no quería someterse al castigo de Dios, que intentó rebelarse más en contra de la maldición que Dios había puesto sobre él. Caín no regresó a Dios después de su castigo, sino Caín endureció aún más su corazón. Así que muy prácticamente podemos ver que es muy difícil cambiar caminos. Es difícil para una persona someterse a la palabra de Dios cuando ha escogido vivir lejos de Dios. De hecho, es imposible. Es imposible cambiar caminos sin el milagro de la salvación. Dios tiene que descender, Dios tiene que cambiar el corazón, Dios tiene que regenerar a la persona y darle la nueva vida para que pueda creer y tener fe en Cristo. Eso no te da excusa para no creer, sino enfatiza la importancia de la obra de Cristo, porque tus esfuerzos no son suficientes para cambiar tu vida y merecer la salvación. Pero aún pensando de manera humana, para el incrédulo, cuanto más tiempo pasa en su propio camino incorrecto, más difícil será salir y venir a Dios. Por eso enfatizo, como lo hice hace 8 días, algo que ahora es una gran carga para mí. Ustedes que se sientan aquí en estos lugares, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, en la misma rebeldía en contra de Dios, rehusando arrepentirse, rehusando creer en Cristo, ustedes necesitan cambiar hoy. Hoy, porque sin duda necesitas a Cristo. No sabes si tienes mañana. ¿Por qué estás aquí domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios y tan duro en tu corazón que sigues rechazando a Dios que te ama? Que Dios que amó al mundo tanto que mandó a su propio Hijo para morir. ¿Qué estás haciendo? ¿Piensas que hay esperanza y vida para ti fuera de Cristo? Imposible. Cada domingo estás aquí, cada domingo me escuchas y sales de esta puerta rechazando la palabra de Dios. Estás en un grandísimo peligro de tu alma. Cuanto más tiempo pasamos rechazando la palabra de Dios y el camino de Dios, humanamente hablando es más difícil obedecer. Pienso especialmente en ustedes los jóvenes, porque hay muchos jóvenes aquí ahora que me da mucho gusto. Pero también cada semana que pasa, cuando tú sigues rechazando a Dios y su salvación, lo hace muy difícil cambiar caminos en el futuro y creer y someterse a Dios. Estás formando hábitos, joven. No pienses que puedes vivir como quieres en tu juventud y después, si necesitas algo, que puedes venir a Dios. No funciona así. Una consecuencia del pecado, una consecuencia de continuar este camino incorrecto es que la persona no solamente vive lejos de Dios, sino también sigue en rebeldía en contra de Él. La persona, cada vez que rechaza a Dios, está endureciendo a su corazón más y más y más y más y más. ¿Tú sabes que la palabra de Dios no solamente salva, sino también endurece? Cuanto más tiempo estás aquí rechazando la salvación en Cristo, tu corazón es más y más y más duro. Si tengas 12 años, 15 años, 18 años, 20 años y piensas, yo tengo toda mi vida para decidir. No. Esperamos que tengas muchos años, pero quién sabe. Hoy es el día para dejar de endurecer tu corazón en contra de Dios y creer en Él. Aún como cristianos necesitamos tener cuidado también, porque nosotros cuando caemos y otra vez buscamos nuestro propio camino, necesitamos arrepentirnos de manera rápida, porque cuanto más tiempo pasamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, más difícil será regresar. Ustedes lo saben muy bien por experiencia, ¿no? Si un domingo tú caes en pecado y no vienes a la iglesia, porque estás cansado, porque trabajas, porque vas a una fiesta, lo que sea, tú sabes que es un poquito difícil regresar el siguiente domingo.
Si faltas varios domingos, hasta meses, es aún más difícil regresar. Lo mismo los miércoles en la oración, es lo mismo en cuanto a nuestra lectura diaria de la palabra. Cuando faltas un día, el siguiente día es más difícil. Cuando faltas una semana, un mes de leer la palabra, es mucho más difícil reformar el hábito. Es lo mismo en cuanto a nuestros hábitos en la oración. Si no perseveramos en la oración día tras día, es difícil formar el hábito otra vez. Tenemos que ser honestos. Entonces tenemos que pedir que Dios nos ayude a no desviarnos tanto y nos ayude a aprovechar mejor los medios de gracia que tenemos para no alejarnos. Y cuando una persona vive lejos de Dios, cuando sigue rebeldía, no solamente afecta a sí mismo, sino afecta a otras personas. Puede afectar a papás, mamás, hijos. Cuando familias viven juntos en la misma casa, puede afectar a hermanos y hermanas, y sobrinos y primos y todos. Afecta a la iglesia, afecta a tus hermanos en Cristo. Así como Caín, vemos aquí su descendencia y vamos a ver más adelante cuán mala fue su influencia en su familia, en su descendencia. Su descendencia no siguió a Dios, siguió en el mismo camino de pecado. Entonces, en vez de seguir en rebeldía en contra de Dios, tenemos que regresar inmediatamente al camino correcto. En vez de luchar en contra del castigo o la disciplina de Dios, tenemos que someternos a Él y su voluntad, arrepentirnos y regresar inmediatamente para que no tengamos que sufrir tantas consecuencias de nuestros propios pecados. En tercer lugar, otra consecuencia de estar en el camino incorrecto es vivir enfocado en el mundo o en la cultura. Los versículos 18 a 22, si todos pueden ver por favor en sus Biblias, Génesis 2, 18 a 22, encontramos algunas cosas interesantes, aunque tal vez a primera vista no parece así. Porque la verdad es que esos versículos, 18 a 22, son los tipos de versículos sobre los cuales brincamos en nuestra lectura de la Biblia. ¿Verdad? Seamos honestos, por favor. Es un poquito de la genealogía, habla de las profesiones de algunos de los hijos, que no parece nada importante. Y muchas veces ya brincamos y... Bueno. Pero lo interesante es que aquí Dios nos habla de la descendencia de Caín. Habla de personas viviendo en el camino incorrecto, pero no habla por mayor parte de cosas malas. No dice aquí que todos los descendientes de Caín eran malos. Uno, Lamec, sí lo era, obviamente, pero vamos a ver eso más adelante. En los versículos 18 a 22 leemos en general de personas normales. Personas que contribuyeron a la cultura, contribuyeron al mundo nuevo. Dice, Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. La descendencia de Caín contribuyó buenas cosas al mundo y a la cultura. La agricultura, la música, la invención de herramientas. Vemos claramente que Dios demostró su misericordia y gracia común para con este mundo nuevo, aún en la descendencia de Caín, viviendo en el camino incorrecto. Así que no podemos decir que nada bueno viene del mundo incrédulo. Escúcheme bien. No hay nada de bien espiritual, claro. No hay nada que glorifica a Dios. No hay nada para merecer la salvación. ¿Entendemos eso? Pero Dios da dones a unas personas que no son creyentes para la mejora del mundo. Por eso no tenemos que rechazar todo lo que los incrédulos hacen como completamente corrupto y así vivir completamente aislados. Por ejemplo, podemos aprovechar la medicina y la obra de los doctores incrédulos, científicos incrédulos. Hay una religión que dice que no debería tomar la medicina y no quiere el doctor. ¿Por qué? Dios puede usarlos también. Podemos, por ejemplo, comer la comida que fue crecida o cocida por incrédulos. Entonces Dios aún puede usar incrédulos como sus instrumentos para el bien del mundo y el bien de su pueblo. Pero, aunque no rechazamos todo de la cultura en el mundo, tampoco deberíamos abrazar todo lo que ofrece.
Hay iglesias y cristianos que se enfocan en lo que ellos dicen, en redimir la cultura. Pero aunque sí hay cosas buenas en la cultura que podemos aprovechar, no es nuestro enfoque. Como creyentes nos enfocamos en invocar el nombre de Dios en vez de enfocarnos en avanzar o redimir la cultura. Podemos usarla, pero la cultura nunca debería convertirse en ser el medio más grande que usamos para alcanzar a la gente. Eso es porque tenemos la palabra. Entonces, la diferencia entre la persona cristiana y la persona incrédula es cómo interactúa con su cultura. Cuando la cultura es lo más importante, cuando tú te aferras a la cultura en vez de la palabra, estás en el camino incorrecto. Estás demostrando esta consecuencia de estar en un camino de rebeldía en contra de Dios. Por ejemplo, puede ser el tema más actual hoy en día, en cuanto a los homosexuales, o en cuanto al lugar de las mujeres en la iglesia. Tengan mucho cuidado que ustedes no se aferran a lo que la cultura dice en vez de lo que la palabra de Dios dice. El incrédulo está muy preocupado por lo que dice el mundo, cómo es en la cultura. Nosotros estamos preocupados por lo que Dios dice en su Biblia, aún o especialmente cuando va en contra de la cultura actual. Podemos aprovechar varias cosas, pero no todo. Y no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia de estar en el camino incorrecto. Cuando tus creencias y tus perspectivas son moldeadas por el mundo en vez de por la palabra de Dios. Lo que tú ves en la tele, en el cine, en las revistas, puede fácilmente moldear tu cosmovisión, que quiere decir la manera en la cual tú ves el mundo. Esas cosas pueden cambiar tus creencias y tus perspectivas. Es un peligro para cada cristiano. Es un peligro para la iglesia también. Cuando una iglesia cambia sus convicciones, por ejemplo, en cuanto a los servicios de adoración, para estar más de acuerdo con la cultura, está en peligro. Tiene muchos problemas. No todo en la cultura está mal, pero un enfoque en la cultura, en las cosas del mundo, demuestra que uno está más aferrado al mundo en vez de aferrado a Dios y su palabra. Porque aquí vemos que aunque no dice nada necesariamente malo de Jabal, Jubal, Tubal, Caín, tampoco dice nada bueno. No dice que sacrificaron a Dios, no dice que siguieron el camino de Dios, no dice que se arrepintieron de sus pecados y nada. Ellos aparentemente se enfocaron tanto en esas cosas de la cultura que olvidaron a Dios. En contraste con la línea de la línea de Adán y Eva a través de Set, que vamos a ver al final, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, si estás aquí, eres un incrédulo. Aunque tú puedes hacer cosas buenas en este mundo, aunque tú puedes trabajar y hacer cosas importantes, lo más esencial para ti, lo más importante para ti es tu estado espiritual ante Dios. Entonces, por favor, no te enfoques tanto en el mundo que olvides a Dios. No te enfoques tanto en tu trabajo que olvides a Dios. No te enfoques tanto aún en tu familia que olvides a Dios. Dios es lo más importante. Y no solamente los incrédulos, como cristianos, no es solamente que nosotros tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, eso es obvio. También tenemos que discernir entre lo bueno y lo mejor. Porque tal vez no hay nada obviamente malo en esta película, pero ¿es lo mejor? ¿Es la mejor manera para glorificar a Dios? Tal vez no hay nada malo de esta parte de la cultura, pero ¿deberías enfocarte en esta cosa? Discernimiento, hermanos, no solamente entre bueno y malo, sino también entre lo bueno y lo mejor. En cuarto lugar, vemos también la consecuencia de vivir en pecado sexual. Lamec es la excepción a este pasaje, porque de él leemos varias cosas obviamente pecaminosas. En el versículo 19 leemos del primer pecado de Lamec.
Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Entonces, desde el principio de la Biblia vemos el pecado sexual. Vemos la tentación de desviarse del principio que Dios estableció en el principio con Adán y Eva. ¿Cuál fue el principio de Dios? Un hombre, una mujer, unidos por Dios en el matrimonio. Cualquier otra cosa no es matrimonio. Estudiamos eso hace algunas semanas. Aquí vemos una consecuencia del pecado. Otro pecado. El pecado sexual. Y aquí es lo que yo he estado diciendo. Tu pecado no solamente te afecta a ti, te afecta a tu familia también, afecta a tus hijos, tu descendencia. Lamec era culpable de sus propios pecados. Pero no era nada de ayuda estar en la línea de Caín, con tanta influencia de vivir lejos de Dios y en rebeldía, enfocado en el mundo en vez de enfocado en Dios. Y una de las consecuencias de la rebeldía de Caín y sus descendientes era el pecado sexual. Cuando aquí por primera vez un hombre tomó para sí 2 mujeres. El problema de todo es que esto estropeó la ilustración, el símbolo del matrimonio. ¿Qué es? El matrimonio simboliza la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, cuando el matrimonio es cambiado, ya sea con más que una esposa o más que un esposo, o un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, es rebeldía en contra de Dios y estropea el símbolo del matrimonio que Dios ha establecido. Por eso otra vez, como iglesia, no estamos en contra del matrimonio homosexual porque queremos causar problemas. O porque decimos, no queremos vivir en la cultura actual, es porque es, pecado en contra de Dios. Y mancha ese símbolo que para nosotros es tan importante de la unión entre nosotros y Cristo. Para el cristiano, no tenemos la opción de apoyar al matrimonio homosexual o no. Si lo hacemos, estamos en pecado. Punto. Demasiadas iglesias hoy en día, en México, en los Estados Unidos, en todo el mundo, que están cediendo a la cultura, lo que dice la palabra de Dios. Y no tenemos ningún derecho. Pero vemos que es un problema desde el principio. No necesariamente el matrimonio homosexual, pero el matrimonio cambiado, alterado. Desde el principio de la Biblia, en Génesis 4, vemos este pecado. Y vamos a ver el pecado de la poligamia, a tener más que una esposa, a través de todo el libro de Génesis y todas sus consecuencias que trae. Porque el pecado sexual siempre trae consecuencias. Y hoy en día, el pecado sexual es muy común. El pecado sexual está destruyendo nuestra sociedad. El pecado sexual es un tipo de pecado que causa consecuencias para la persona y también para su familia, para sus hijos y para muchos. El pecado sexual destruye familias. El pecado sexual es una gran causa de los abortos. Contribuye a los hijos abandonados. Vivimos en un mundo hundido en pecado sexual. Desafortunadamente, que también está en la iglesia. Y estamos sufriendo las consecuencias de ignorar o rechazar lo que Dios dice en cuanto a lo que Él creó, en cuanto al matrimonio, en cuanto a las relaciones sexuales. Cuando una persona vive en pecado sexual constante y sin arrepentimiento, demuestra que está en el camino en contra de Dios. Es una prueba muy fuerte de alguien a quien no le importa nada lo que Dios dice en su palabra. Y finalmente vemos una consecuencia más de este pecado de Caín: vivir en orgullo de cometer el pecado. Porque vemos que Lamec, este descendiente de Caín, era mucho peor que su antepasado en su reacción a su pecado. Vimos la semana pasada que Caín no se arrepintió después de matar a su hermano. Solamente demostró remordimiento. Solamente se quejó de su castigo. Pero Lamec se jactó de su pecado. Leamos el versículo 23, los versículos 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, un joven por mi golpe.
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Okay. Lamec habló con sus esposas de lo que había hecho, que había matado a un joven. Su orgullo es expresado claramente, ¿no? Él no regresó a su casa y confesó lo que había hecho a sus mujeres, sino las llamó para reunirse y escuchar lo que iba a decir, para que él pudiera jactarse de su pecado. Él quería que ellas supieran de lo que él había hecho. Yo no sé, pero puede ser que esto fue parte de su abuso de ellas. Porque un hombre que regresa a su casa jactándose de que ha matado a una persona, es un hombre muy peligroso. Y casi seguro un hombre abusador. Parece que es una manera para mantener a alguien asustado y controlado, ¿no? Como que estuviera diciendo, yo maté a un joven solamente porque me golpeó. Cuidado, que no me hagas enojado. No será mi culpa, tú sabes lo que soy capaz de hacer. Quiero decirles a ustedes, mujeres jóvenes, huyan de un hombre así. Un hombre caracterizado por violencia. Un hombre que se jacta de su pecado. Y si eres casada con alguien así violento, busca ayuda inmediatamente. Porque tal tipo de hombre es un hombre muy, muy peligroso. Pero lo peor de este pecado de Lamec es que él no aprendió de lo que había pasado con su antepasado Caín, que cometió el mismo pecado. Mató a un hermano, a una persona. Pero Lamec aquí no solamente cometió el mismo pecado de homicidio, sino se jactó de este pecado. No era la culpa de Caín lo que Lamec hizo. Quiero enfatizar eso. Pero no ayudó tampoco. Eso no era una familia comprometida a Dios nada más con un hijo rebelde. No. Ellos eran caracterizados por el pecado y por las consecuencias del pecado. Así es el incrédulo. El incrédulo no es que tiene el problema solamente que no entiende qué es el pecado, sino se deleite en su pecado. Se jacta de su pecado. Hoy en día los hombres incrédulos se jactan del hecho de que han tenido relaciones con tantas mujeres bonitas. Se jactan cuando roban o mienten y nadie se da cuenta. Se jactan de sus pecados. No hay culpa. No siente convicción de nada. Es así en la vida real. Conocemos personas así, ¿verdad? Aún más peligrosamente es así en los programas en la tele y en las películas. En la tele, en el cine, el pecado ya parece normal. Esas cosas son normales. Esos pecados parecen cosas de las cuales deberíamos jactarnos. Por eso, repito otra vez, necesitamos tener muchísimo cuidado de lo que vemos. Si tú ves muchos programas en la tele y tú ves muchas películas, tu perspectiva está siendo cambiada. Tienes menos discernimiento de lo que es bueno y malo. Porque todo lo que ves te demuestra que eso es normal, eso es normal, eso es normal, eso es normal, eso es normal. Y dices, bueno, entonces voy a tener relaciones con mi novia también, es normal. Un cristiano necesita tener mucho más discernimiento de lo que mira y lo que recibe en su mente. Entonces, por favor, no pienses que tú puedes vivir como quieras, rechazando a Dios, rechazando su camino y que no hay consecuencias. No pienses que puedes escoger el camino en contra de Dios y no va a afectar a nadie. Va a afectarte a ti, tu alma. Va a afectar a otras personas. No eches la culpa a nadie más. Tienes que obedecer a Dios. Arrepentirte de tus pecados. Y creer que solamente en Él hay salvación. Que no puedes hacer nada. Ni tus mejores esfuerzos son suficientes. Solamente en Cristo encontramos la salvación. Cree hoy. Arrepiéntete hoy para no continuar siguiendo este camino de rebeldía en contra de Dios. Pero exactamente como vemos este pasaje, tantas consecuencias malas del pecado,
También vemos las buenas consecuencias de las decisiones correctas, de estar en el camino correcto, de obedecer a Dios y buscar a su Hijo. Yo quiero que terminemos así, porque no es suficiente para nosotros saber lo que no debemos hacer. Tenemos que saber qué debemos hacer. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí tenemos el contraste. Caín y su descendencia en su camino, como la simiente de la serpiente, mal, desobedeciendo a Dios, viviendo en rebeldía, con más y más pecado cada vez. Pero también vemos otro camino, otra línea, otra simiente de Dios, de la mujer. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Ella tuvo otro hijo, Enos. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que vemos como cristianos nuestra responsabilidad. Mientras el mundo sigue en su camino en contra de Dios, mientras el mundo sigue perdido y rechazando a Dios, nosotros tenemos que actuar de manera opuesta. En vez de también desviarnos al camino incorrecto, en vez de sufrir esas consecuencias y vivir en tanto pecado, necesitamos invocar el nombre de Dios, proclamar quién es, proclamar su evangelio, proclamar su salvación por medio de la sangre de Cristo, sin miedo, porque somos sus hijos y queremos obedecer su voluntad. Esa es la responsabilidad de la iglesia en este mundo oscuro, en medio de una cultura que rechaza a Dios, y es la responsabilidad de cada cristiano individual. Invocar el nombre de Dios, proclamar el nombre de Dios en toda la tierra. Eso significa que no estamos avergonzados del evangelio, que no somos tímidos con nuestro testimonio. Significa que nuestra iglesia se aferra a la palabra de Dios, aun cuando no es popular, aun cuando no está de acuerdo con la cultura. No nos importa. Queremos invocar el nombre de Dios. Tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que hablar de Cristo y su obra para que otros sean salvos, para que sean rescatados de su camino en contra de Dios. Y cuando lo hacemos, cuando obedecemos a Dios, invocamos su nombre y vivimos conforme a su voluntad, en vez de rechazarle y vivir en rebeldía, hay buenos resultados, hay buenas consecuencias que Dios nos da porque estamos en Cristo. No porque las merecemos, porque nunca merecemos nada. Si recibimos buenas consecuencias y bendiciones porque estamos viviendo conforme a su voluntad y porque estamos en Cristo. Entonces mi ruego para todos aquí en esta tarde es que consideren sus caminos. Cada persona considera tu camino. Considera en cuál camino estás. Entiende, por favor, las consecuencias desastrosas de vivir de una manera en contra de Dios, en desobediencia en contra de Él. Consecuencias para ti, consecuencias para otros. Aquí nosotros oramos como iglesia que cualquier persona el día de hoy que está en el camino incorrecto y así sufriendo todas las consecuencias que vimos, que hoy puedas entender el peligro de tu situación y buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y para los cristianos, invoquemos el nombre del Señor. Declaremos su santo nombre en todo el mundo, compartiendo las buenas nuevas del evangelio, la salvación en Cristo, viviendo como luz en este mundo tan oscuro. Porque cuando andamos en el camino incorrecto, las consecuencias son desastrosas para nosotros, así como para otras personas. El camino de Dios es mejor, siempre mejor. Invoca su nombre, obedécele, sigue a Cristo y anda conforme a su voluntad y sus mandamientos. Vamos a orar.
Padre, damos muchas gracias por enseñarnos otra vez de tu palabra y el peligro de continuar rechazándote a ti, tu palabra y tu salvación. Ayúdanos a ver las consecuencias eternas para nosotros mismos y también las consecuencias para los demás. Ayúdanos como cristianos a formar más hábitos de invocar tu nombre. Leer de ti para que sepamos qué decir. Venir de la iglesia para que podamos aprender más. Y salir de aquí invocando tu nombre, declarando tu nombre, adorando tu nombre. Para que demostremos claramente que somos apartados del camino incorrecto, apartados para ti, santificados, siendo santificados. Para que haya una diferencia obvia entre nosotros y las personas que todavía están en el mundo. Para que ellos puedan ver nuestro testimonio. Que tú puedes usarnos. Hacer un testimonio tan claro que otros quieren buscar el camino en donde estamos. Señor, ayuda a aquellos aquí que no son tus hijos. Ayúdalos ante todo a darse cuenta de que no son tus hijos. Te pedimos que tú quebrantes los corazones tan duros que están aquí en ese lugar, de jóvenes y niños, adultos, visitas. Quebrántalos, Señor. Porque sin ti, sin tu salvación, no hay esperanza para ellos. Dios, salva a alguien hoy. Salva a tu pueblo. Cumple tu promesa. Te pedimos por favor, porque por eso estamos. Para aprender de ti, pero también para proclamar tu nombre y compartir lo que tú has hecho para nosotros. Ayúdanos a no vivir en la misma manera como el mundo, porque si no hay testimonio, hablamos de ti, hablamos de Cristo, la persona dice, tú eres como yo, no quiero cambiar. Señor, ayúdanos. Necesitamos tanto poder, necesitamos tanta ayuda, necesitamos tantas fuerzas de tu Espíritu. Gracias por enseñarnos. Te pedimos que salgamos de aquí hoy para vivir de manera diferente. Para tener una semana diferente. Para dejar de regresar y revolcarnos en los mismos pecados. Sino obedecerte. Leer tu palabra. Alimentarnos en la palabra, en la oración, en la iglesia. Y demostrar que estamos en tu camino. En obediencia a ti. Contesta nuestras oraciones, por favor, porque te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.